Bueno, entonces iniciamos nuestro segundo encuentro sincrónico de teoría contemporánea de trabajo social. Ya iniciamos la grabación. Sí. Bueno, entonces, solamente nos acompaña en este momento Margarita, pero yo sé que la grabación de este encuentro la ven muchos estudiantes del curso. Entonces, darles como la bienvenida a ti, Margarita, pues especialmente por estar aquí, eh, Gracias. porque, porque pues si no estuvieras no lo podríamos hacer. Entonces, y también como decirles que, bueno, en ese primer trabajo de el curso de teoría creo que les fue muy bien a todos y todas, que quedé muy satisfecha con los trabajos que hicieron, con las maneras como recopilan también todo lo de las teorías del desarrollo humano, las comprensiones que tuvieron acerca de esas teorías y un poco es volverles a insistir que este curso de teoría contemporánea nos ayuda muchísimo a comprender los fenómenos sociales que suceden y a tener unos pisos epistemológicos de la investigación y de la intervención social. En todos los procesos que nosotros hagamos, siempre de investigación, de diagnóstico y de intervención, pues siempre nos van a decir bajo qué teoría estamos trabajando, cuáles son los conceptos que vamos a analizar, cómo comprendemos esos conceptos y este curso ofrece esas herramientas, por eso se llama Teoría Contemporánea de Trabajo Social, porque son esas teorías que nos permiten comprender fenómenos sociales, transformar esos fenómenos sociales por medio de los proyectos de intervención. Entonces, es reiterarles nuevamente eso, yo siempre trato de decirles eso para que se les grabe, para que les quede como un aprendizaje. Entonces, por eso me vuelvo a veces reiterativa con ese asunto de por qué es importante este curso. Entonces, Margarita y compañeros y compañeras, yo hoy les quiero hablar de una de las teorías que están, vamos a dedicar unos 10, 15 minuticos a hablar de las teorías decoloniales, que son las teorías que están al final de la humanidad. Considero yo que son una de las teorías en este momento más contemporáneas que se están utilizando más en América Latina y que nosotros como trabajadores sociales los debemos conocer. Entonces, voy a compartirles una presentación que tengo porque para hablar de colonialidad, de teorías coloniales y de teorías decoloniales, debemos primero entender qué es el colonialismo y qué es la colonialidad, que son dos conceptos que debemos empezar a tener claridad y que debemos empezar a diferenciar. Entonces, Margarita, cuando tú quieras me interrumpes, sí, si hay alguna pregunta, si algo no entiendes o algo, pues la idea es que podamos conversar un poco del tema. Lo Listo. primero que te quiero preguntar, Margarita, es si habías escuchado esos términos, colonialismo y colonialidad. No, profe. Pues los había visto, pero no había profundizado en ellos. ¿Tú recuerdas que cuando uno está en el bachillerato o en la escuela le enseñan a uno que dentro de la historia de Colombia hay un periodo colonial? Sí, señora. Y que en ese periodo colonial recuerdas algunas características de lo que sucedió allá, en ese periodo colonial, Sí, señora. que es cuando llegan los españoles con todos sus aparatos sociales, políticos, militares, y que empiezan de una u otra forma a explotar la mano de obra de las personas que estaban en ese momento en el territorio, que en ese momento pues eran los indígenas, ¿cierto? Sí, Y que, señora. y que empiezan a explotar todas las riquezas que tenía nuestro territorio, Sí, ¿sí? señora. Sí, señora. Entonces, de eso se trata el colonialismo, ¿sí? Entonces, el colonialismo es todo un proceso
y un dominio político militar que ejercen y despliegan un grupo de personas sobre otras. En este caso, si hablamos de Colombia, los españoles sobre los colombianos, ¿sí? Y que explotan su mano de obra y también sus riquezas, ¿sí? Se supone que ese periodo de la colonia terminó, ¿cierto? Que uno podría decir, claro, a uno le enseñan en la escuela que eso tiene un comienzo y tiene un final, pero lo que no le enseñan a uno es todas las relaciones de poder que se dejan instauradas por medio de esas prácticas que se dan en ese periodo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó la colonialidad, ¿sí? La colonialidad, entonces, la asumimos, como dice esa diapositiva, como un fenómeno histórico mucho más complejo que se extiende en este momento, en el presente. Y puede ser que nosotros digamos, no, pues yo no creo que todavía tengamos procesos de colonialidad, pero seguramente es porque no, ni siquiera los habíamos pensado, ¿sí? Eso se refiere a un patrón de poder, o sea, relaciones de poder que se dan entre los seres humanos, ¿sí? Cuando se empiezan a instaurar unas relaciones de jerarquía entre unas personas y las otras. Si nosotros llevamos esto de la colonialidad a nuestras relaciones, por ejemplo, familiares y a nuestras relaciones afectivas, nosotras podríamos decir, claro, es que yo ejerzo un poder sobre mis hijos, ¿sí? Y yo me creo superior porque soy mayor, o porque soy adulta, o porque soy el papá, o porque soy la mamá, ¿sí? O cuando se ejercen esas relaciones de poder entre las parejas y el uno quiere dominar al otro, ¿sí? O cuando hay, por ejemplo, en las relaciones familiares, unos hermanos que se creen mayores que otros porque simplemente son mayores o porque ganan más dinero o porque son los que sostienen la familia y ellos son los que mandan dentro de la familia. Entonces, esa es la colonialidad, esa es la naturalización de las jerarquías territoriales y sociales que nosotros empezamos a evidenciar. Lo coloco en la vida cotidiana familiar, pero esto trasciende al asuntos territoriales y a los asuntos raciales. Cuando nos creemos más que, por ejemplo, las personas indígenas, cuando nos creemos más que las personas afro, cuando creemos que tenemos un mayor estatus por nuestra posición económica, por nuestras posiciones sociales, por las cosas que tenemos, cuando miramos con desdeño a las personas que vienen de las periferias, de las ruralidades, de los campesinos. Esas son las naturalizaciones de las jerarquías territoriales, esos son los aparatos de poder que uno va estableciendo con el otro, ¿sí? Entonces, ese fenómeno de la colonialidad es un fenómeno que vivimos a diario, en el cual siempre estamos instaurados. Si tú te pusieras a analizar cómo son tus relaciones y a quién estás colonizando, seguramente tú me vas a decir, claro, yo colonizo a Julanito, a Peranito, porque yo soy la proveedora económica, porque yo soy la persona mayor, porque yo soy la que digo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, ¿sí? Y también si uno se pone a analizar la manera como uno visualiza a las personas que son diferentes a uno, ¿cierto? Entonces, esas relaciones de poder van posibilitando una reproducción de relaciones de dominación. Y ese patrón de poder no solo garantiza la explotación por el capital, o sea, por el dinero, sino que también hay unos procesos de subalternización. Subalternización es decirle al otro lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer en el mejor de los casos. Yo subalternizo a la persona que considero está por debajo de mí, está por debajo de mi estatus. ¿Sí? Entonces yo me creo superior en conocimientos, en experiencia y en las formas de vida. Entonces ahí es donde se establece la relación de dominados y explotados, ¿sí? Dominados, explotados y dominantes y explotadores.
Hasta ahí no sé, Margarita, si está claro la distinción entre colonialidad y colonialismo y colonialidad. Sí, señora, muy claro, profe. Gracias. Listo. ¿Habías pensado en eso, Margarita? Cuando me preguntó, pues no había caído en cuenta, pero cuando empezó a explicar, claro que sí, ya empieza uno a entender el tema. Sí, señora. Claro, claro. Gracias. Buenas Entonces, noches, profesora. buenas noches. ¿Quién está en la sala? Es que no logro ver los participantes. Diana, Ah, hola Diana, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? Muy bien. Ah, Estamos bueno. trabajando un poco las teorías decoloniales que se tocan muy sucintamente en la última unidad de este curso y que a mí me interesa mucho que ustedes la conozcan, que ustedes se interesen por profundizar en ellas, que ustedes la empiecen a utilizar en sus trabajos, ¿sí? Porque es una de las teorías más contemporáneas y es una de las teorías que están en este momento más en la vanguardia del análisis de los fenómenos sociales y los procesos de intervención profesional. Ok, profe. Listo, Diana. Entonces, esa colonialidad que se instauran las prácticas y que nosotros empezamos a naturalizar. Cuando uno dice naturalizar es que uno ya no se da cuenta de esas cosas que uno hace. Uno es un paisaje para uno se levanta y instaura unas prácticas de colonialidad y uno ni cuenta se da que está colonizando al otro. Esa colonialidad del saber no solo impuso un modelo hegemónico epistemológico, quiere decir que esa persona que se cree por encima de los demás, se cree con mayor saber que los demás y cree que solamente ese saber que tiene es el válido, ¿cierto? Entonces desconoce los saberes de las demás personas y desconoce las experiencias de las demás personas y las formas de vida que tienen las demás personas. Entonces, la colonialidad lo que nos ha hecho también es pensar que solamente el hombre blanco, el hombre adinerado, sí, porque es un hombre, no es una mujer. Las mujeres estamos desdibujadas de ese patrón de colonialidad. Es el hombre el que domina, es el hombre blanco, es el hombre rico, es el hombre que tiene una religión específica, sí, que también es creyente. Eh, Ese es el hombre que tiene el saber y el dominio y la colonialidad y todo. En este asunto de la colonialidad también se enmarca entonces todo el sistema de dominación patriarcal, machista que hay alrededor, ¿cierto?, de nuestras vivencias y nuestra vida cotidiana. Entonces, estas formas perversas de colonialidad, del poder, niegan las sabidurías ancestrales, por ejemplo, que se dan en las comunidades indígenas. Entonces, para ese hombre blanco, occidental, es muy difícil reconocer que las comunidades indígenas tienen, por ejemplo, unos saberes ancestrales desde los cuales eh, tratan sus enfermedades, por ejemplo, desde las cuales armonizan todo su cuerpo con la naturaleza. El hombre blanco no concibe que existan unas prácticas rituales y religiosas de los indígenas y de una u otra forma desdeña un poco de ellas. Eso es lo que hace la colonialidad y seguramente nosotros en algún momento también hemos tenido algunas prácticas de exclusión, explotación y colonialidad con otras personas, o por lo menos hemos vivido en unos ambientes donde tu mamá o tu papá o tus hermanos o tus abuelos han hecho comentarios acerca de los afro, han hecho comentarios acerca de las personas LGTBI, han hecho comentarios acerca de los indígenas, ¿sí? O han hecho comentarios acerca de los habitantes de calle. Entonces, esa es la creencia de que nos creemos superiores como a los demás. Yo recuerdo que mi papá siempre ha tenido un dicho
Y bueno, lamento mucho eso y siempre hemos discutido por eso y él me dice es que él ha tenido un dicho frente a los negros y dice que negro que no lo daña en la entrada lo daña en la salida, es como queriendo decir un poco, los negros siempre hacen daño, ¿cierto? Entonces, él lo dice charlando, pero yo sé que de una u otra forma hay unas concepciones acerca de las personas afro que se le instauran a él en sus prácticas y en su lenguaje desde su infancia, ¿cierto? Aunque ahora uno puede debatirle el asunto y conversar con él, pero no sé si les ha pasado de una u otra forma a sus entornos familiares y sociales que escuchen este tipo de comentarios. Sí, profe, claro que Sí, sí. profe. Más vulgarmente dice, el negro que no la caga la entrada, la caga la salida. Pero sí, eso es una cosa muy, muy fea. Sí, y han Sí, tenido otros. sí, 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 sí. Hay muchas cosas feas, pero bueno, sí, eso es como, sí, racismo, como uno, hay veces, por ejemplo, ve una persona indígena y uno también, pues como que los indios, la gente, uy, como que fueran unas personas, unos bichos raros, pero no, pues no debe ser así. Pero sin embargo, así, así lo catalogan pues mucha gente, pues como dice usted, Ujú. su papá, y no debiera de ser así. Pero Sí, cuando ustedes ven un habitante de calle que va por una acera, ¿ustedes se pasa la qué otra. piensan? ¿Se cambian, se pasa para la otra acera? ¿O ustedes siguen por la misma acera? ¿O a ustedes les da miedo? Da miedo, A ver, profe. da miedo. O sea, yo Ujú, si lo veo, yo me retiro. No digamos tanto que uno se cambie de la acera, porque de pronto no le ujú, alcanza, pero sí se retira uno, porque uno ujú, sabe cuál va a ser la actitud de él frente a una persona que pase al lado. Por ejemplo, a mí una vez me pasó que iba un habitante de calle con un palo y levantó un señor con el palo. Entonces uno ujú, le da susto. ujú. Claro, claro que sí. Sí. Bueno, esa es la naturalización que vamos haciendo de esas relaciones de poder que establecemos. Sin duda, esas situaciones de dominación y subalternización a los cuales fueron sometidos los pueblos indígenas y afro, pues no solamente les arrebató sus recursos materiales y no solamente los explotaron con su mano de obra como trabajo, sino que también los despojaron de su condición de humanidad. O sea, también los hacen sentir como si no fueran humanos, como si no fueran merecedores de los mismos derechos que tenemos nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros establecemos unas relaciones entre lo que es de nosotros, es parecido a mí, o sea, es parecido a lo que yo pienso, a lo que yo creo, esas cosas que son familiares, pero esas personas que yo considero por allá lejanas, que yo no conozco, que yo no sé quiénes son, esos habitantes de calle, los judíos, incluso los mismos nazis, o sea, todas esas personas, los indígenas, los afros, la población LGTBI, ¿cierto? Esas personas son muy extrañas a mí, ¿cierto? Entonces yo las coloco por allá lejanas a mí y hasta en algunos momentos les puedo quitar la condición de humanidad. Eh, Hay una autora que trabaja las vidas que pueden ser lloradas y las vidas que no merecen el llanto. ¿Cuáles son las vidas que merecen ser lloradas? Uno podría pensar eso. Las vidas que merecen ser lloradas son los familiares, los amigos. Las vidas que no merecen ser lloradas por cada uno de nosotros pueden ser vidas que no conozcamos, pero también uno puede decir, claro, pues le pasó eso porque algo estaba haciendo, ¿cierto? Cuando a uno le dicen que matan a alguien en el barrio, que matan a alguien, uno lo primero que dice, ¿y qué estaba haciendo? ¿Cierto? Uno no Sí, piensa en la condición de humanidad de esa persona, uno siempre piensa de que esa persona estaba haciendo algo y que por esa razón lo mataron, ¿sí? sí, O cuando uno dice, no, es que antes se habían demorado mucho, ¿cierto? Como cuando uno sabe que una persona roba, que una persona consume, que una persona hace esto y esto, y uno dice, no, pues antes se demoraron mucho para matarlo, ¿cierto?
Entonces Sí. es como, ¿cuáles son esas vidas que merecen ser lloradas y cuáles son las que no merecen ser lloradas? Sí. Bueno, ¿qué es lo que busca entonces estas teorías decoloniales? Profe, qué Entonces, pena. sí. Hay unas compañeras que están intentando ingresar y no han podido, 3, y nos escriben al WhatsApp, pero no les da el link para entrar. Ellas tienen el link en este momento del grupo, deben entrar a ese grupo, a ese link del grupo, y en ese link aparece esta reunión que se llama el encuentro sincrónico. Sí, yo entré así, pero a ellas no les da, están diciendo que no les da y no les da. Lo que pasa es que tienen que hacer uso de su correo institucional. Y en el correo institucional también, si entran al correo institucional, les va a aparecer este encuentro agendado en sus calendarios, agendado en el calendario. Entonces, ahí es sino darle unirse y listo, pero deben entrar al correo institucional. Diles que entren al correo institucional, que busquen calendario y ahí les debe aparecer este encuentro. Sí, ya les dije, gracias. Listo. Bueno, ¿qué es lo que buscan entonces esas teorías decoloniales? Primero, buscan transformar esas dimensiones estructurales y materiales del poder, o sea, busca primero identificar que hay unas relaciones de poder, de dominación y de subalternización entre las personas y busca empezar a transformar esas relaciones, ¿cierto? Entonces, busca enfrentar la colonialidad desde el saber, desde el ser y transformar radicalmente las subjetividades, los imaginarios y las sensibilidades. Recuperar la humanidad y la dignidad que le hemos quitado a las personas en algún momento de ese proceso de colonialidad. Entonces, si nosotros vamos a analizar fenómenos sociales que tienen que ver con poblaciones minoritarias, entre comillas, ¿cierto? Porque no son minoritarias como la población afro, como la población indígena, como la población LGTBI, como las mismas mujeres, esta podría ser una muy buena teoría para poder hacer esos análisis. Yo voy a pasar aquí entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos lo que quería contarles acerca de la teoría decolonial. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo hasta ahora que me quieran comentar. No, profe, hasta el momento está todo excelente, bien explicado. Qué bueno, me gusta mucho y me alegra que les haya quedado claro. Vamos entonces a pasar a mirar esa segunda actividad que tenemos nosotros dentro del curso. Bueno, tenemos un estudio de caso, vamos a leerlo. Entonces, presentar un video en el cual se analiza un problema social que se presenta a nivel nacional, regional o local a la luz de las teorías contemporáneas de trabajo social. Ustedes pueden analizar el problema a la luz de cualquiera de las teorías que se presenten en el curso, ¿sí? Eso es lo primero. Este trabajo debe ser en grupo, la idea es que quienes hayan hecho el primer trabajo solos o solas, pues busquen equipo, que si hay alguna persona que está buscando equipo, pues ustedes también la puedan acoger un poco, ¿sí? En este estudio de caso que realice debe ser entregado en forma de video, el cual cada participante del grupo se grabe y participe activamente en el análisis del problema social. En el video deben aparecer todas las personas del equipo, solo se presenta un video, es decir, yo sé que ustedes están en lugares separados, que seguramente no se van a encontrar para hacer el trabajo, entonces les va a tocar a cada una grabar una parte del video. Hay muchas aplicaciones en internet y programas que les va a ayudar a compilar ese video en uno solo. La idea es que no sea un video que dure más de 5 minutos, o sea, debe ser una duración máxima de 5 minutos, donde aparezcan todas las personas del grupo, ¿sí?
y donde puedan hablar acerca de ese fenómeno social. Pueden utilizar herramientas virtuales que consideren para la realización de este trabajo. Van a seleccionar un problema social que se esté presentando a nivel nacional, regional o local, por ejemplo, migración, farmacodependencia. Bueno, ahí hay algunos ejemplos, ustedes pueden utilizar otros. Me gustaría mucho que utilizaran otros más contemporáneos, que no fueran tan tradicionales como por ejemplo la violencia sexual, familiar, que es muy trabajado por nosotros los trabajadores sociales. Traten lo posible de analizar problemas contemporáneos que se están presentando en la actualidad. Realice una descripción del fenómeno social dando cuenta de las siguientes preguntas: ¿qué está pasando? ¿Cómo se presenta ese problema? ¿Quiénes son las personas involucradas y a quiénes está afectando dicho problema? Realice un análisis de las causas y efectos de ese problema, es decir, ustedes aquí pueden aplicar la técnica del árbol de problemas y de soluciones. Entonces, ustedes van a determinar el problema, ustedes hacen este trabajo en el equipo, no me lo tienen que presentar a mí, pero sí se debe evidenciar en el video. Entonces van a seleccionar el problema, van a decir qué está pasando, quiénes son esas personas que están ahí, a quiénes afecta ese problema. Luego hacen ese árbol de problemas en el equipo, dicen este problema se presenta por estas causas y tiene estos efectos en las personas, y le van a incorporar los conceptos que se desarrollan en alguna de las teorías. No las tienen que coger todas, y la idea es que no las cojan todas porque se pueden enredar. Escojan solo una. Si van a coger a Manfred Masny, solo a Manfred. Si van a escoger a Amartya Sen, solo a Amartya Sen. Si van a escoger a Marta Nussbaum, solo a ella. Igual con las demás. Si van a mirar un asunto de violencia de género, entonces seguramente van a escoger las teorías feministas, ¿sí? O esta teoría de colonial que les acabo de presentar. Entonces, solamente escojan una teoría y hagan el análisis con base en los conceptos que se desarrollan ahí. El producto final es un video de máximo 5 minutos en el cual analicen el problema a la luz de la teoría que elijan todos los integrantes del grupo, deben aparecer en el video. Pueden pensar en un formato de video, es decir, pueden hacer un video tipo noticiero, entrevista, panel de expertos, conversatorio, es decir, no necesariamente todas las personas tienen que aparecer simplemente hablando, ¿sí? Ustedes pueden idearse, incluso ustedes podrían grabar pueden hacer una reunión por Teams, donde haya un conversatorio y sea una de ustedes quien dirija el conversatorio, donde haya una especie de noticiero, bueno, no sé, pero lo pueden hacer de la manera más creativa posible, ¿sí? Esos criterios de valoración entonces son análisis del problema social, creatividad en la puesta en escena del video y apropiación de los conceptos de los participantes frente a los conceptos del curso. Y el análisis del problema social tiene un valor porcentual del 40% y la fecha de realización es 30 de octubre. Hasta ahí hay dudas, chicas. Sí, profe, yo le quería comentar le quería comentar algo. Nosotras somos 6. Ahí cambiaría entonces el tiempo. Pues lo que pasa es que siempre son bastantes. Bueno, si son capaces de hacer el video y que les quede bien, o sea, la idea es que hagan un guión del video, o sea, que utilicen muy bien el tiempo. A veces nosotros somos muy carretudos, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales somos muy carretudos cuando estamos hablando, cuando estamos explicando, cuando estamos contando, ¿cierto? Entonces, como que sean muy eficientes con el tiempo. Si ese equipo de 6, Margarita, lo puede hacer en 5 minutos, maravilloso. Si necesitan un minutico más, pues bueno, no hay problema porque yo lo voy a entender que son 6 personas las que tienen que participar del video. Listo, profe, muchas gracias. Listo, Margarita. ¿Tienen alguna otra inquietud frente a la actividad que deben hacer?
No, profe, hasta el momento está todo claro. Perfecto. Bueno, y la otra actividad que tenemos entonces es el examen final. Ese examen final tiene la fecha de entrega final hasta el 9 de noviembre. Recuerden que la fecha de terminación de este curso es 13 de noviembre. Entonces, para que lo tengan muy presente. Listo, sí, señora. Sí, profe. El examen, profe, es de todo lo que se ha visto, ¿cierto? Sí, el examen son como 10 preguntas y reúne pues como algunas preguntas de cada una de las unidades. ¿Y Pero cuántos siempre minutos, profe? son dos intentos y voy a mirar cuál sería la nota, que no me acuerdo si era la más alta o si hace eh, sí, la nota más alta adquieren ahí, son 2 intentos, 40 minutos por cada intento y el sistema coloca la nota más alta que el estudiante haya tenido. Ah, bueno, profe. Bueno, yo quiero decirles a las personas que intentaron conectarse que es muy importante que usen sus correos institucionales, que entren a sus correos, que utilicen bien su contraseña. Este encuentro se crea por medio de ese grupo que yo creé en Teams con los correos institucionales. Entonces, en el momento en que hagan uso de sus cuentas de correo electrónico y hagan uso bien de sus contraseñas, pues van a poder acceder a las grabaciones de los encuentros, van a poder acceder a un grupo por donde pueden colocar una publicación, ¿sí? Van a tener este link de la conexión y del encuentro disponible en sus calendarios. Entonces, bueno, es muy importante que empiecen a usar siempre los correos institucionales porque para eso se los damos, para que ustedes hagan uso de esos correos. Entonces, de igual forma les va a quedar la grabación, ¿sí? Yo se las subo a YouTube y se las coloco en anuncios. Bueno, Margarita y Diana, ¿hay algo más? ¿O quieren hacer algún comentario o alguna pregunta? Y si no, para que demos por terminado el encuentro. Pues, profe, no, por ejemplo, nosotros somos el grupo de 6, como dijo Margarita, y vivimos muy distantes, todas, pero en diferentes ciudades del país, en diferentes regiones. Pero no sabemos pues cómo vamos a hacer la problemática. Pues nosotros queremos, vamos a hacer la problemática de las vías. ¿Qué las vías? El mal estado de las vías. Ajá. Eh, Los problemas de la infraestructura vial en el país. sí, pero no únicamente como en la localidad de cada una. Sí. Mirar el mal estado de las vías de cada localidad donde vivimos. Ah, bueno, está bien. Yo pensé que lo iban a hacer de pronto a nivel nacional. Bueno, me gusta mucho el tema porque primero creo que es un tema muy nuevo, muy novedoso, no lo Sí, había escuchado antes, entonces me gusta que hagan eso y además porque, bueno, hay ahí ese problema genera muchos efectos en la economía, por ejemplo, de las regiones, de los campesinos, sí, de la misma ciudad y eso sería bueno evidenciarlo. Entonces me gusta sí, mucho ese problema que están pensando realizar. sí, profesora. Entonces quería Ujú. comentarle, pues, cómo le parecía, pero bueno, ya veo que le gustó y esa es nuestra Sí, problemática escogida para hacerle el desarrollo de la actividad número 2. claro, pero entonces vea, como ustedes viven en regiones todos, en regiones tan distintas, pues va a ser muy difícil que en el video, pues, o bueno, o no sé si en el video van a evidenciar los problemas que hay en cada lugar donde viven. Sí, Bueno, listo, está bien. Pero eso es lo que también vamos a hacer. Cada uno va a hacer un videito del lugar donde vive y va pues, a mostrar esa parte del mal estado de las vías. Y entonces ya los unimos
y ya hacemos un solo video, pues ya lo editamos. Sí, sí, pero entonces recuerda, eso es muy importante lo que me estás diciendo, porque no es solamente, el video no solamente debe describir el problema, sino que debe haber una persona que, en el caso de ustedes en este momento, consolide eso y hable de ese problema a nivel general en relación con esa teoría que ustedes van a escoger. Sí, el asunto no es que solamente, si vamos a tomar este ejemplo de las vías, y si otro equipo me va a decir, ay, profe, es que nosotros vamos a hablar del problema de consumo de drogas que hay en cada uno de nuestros barrios, y una vive en Cauca, el otro vive en Amazonas, el otro vive en Medellín, el otro vive en Bogotá, y entonces cada uno va a hablar del problema que hay de farmacodependencia en cada uno de sus barrios. Está bien, pero el video debe finalizar con un recoger todo ese fenómeno social de en este momento de deterioro vial o de problemas y analizarlo a la luz de las teorías. O sea, ustedes se deben dividir quiénes hacen la descripción del problema, quiénes hablan de quiénes están siendo afectados por el problema, quiénes van a hablar de ese problema, de las causas y los efectos del problema, quiénes van a hablar de ese problema a la luz de la teoría que eligieron, ¿sí? Sí, profe. O sea, todos los elementos que yo les pido en el video se los deben dividir ustedes, ¿sí? Y hacer esa presentación en el video. Sí, profe. Listo. Me parece chévere eso, que me hayas dado la oportunidad de explicar cómo es que estoy esperando ese video, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ¿más dudas ahí, niñas? ¿O ya estamos bien? Sí, pues yo le quería preguntar eso, a ver qué más no sería como eso. Ese problema está muy bueno porque ahí pueden analizar muchas cosas de la falta de las vías, qué es lo que genera dentro de las mismas poblaciones, los accidentes, las dificultades para transportar los alimentos, los cierres viales que perjudican la movilidad de las personas. Entonces eso va causando un deterioro en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo humano de las poblaciones, ¿sí? Claro. Entonces está chévere, me gusta. Profe, muchas gracias. Bueno, Margarita y Diana, entonces no siendo más, recuerden que cualquier cosa me pueden escribir y podemos establecer comunicación, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche, que descansen. Gracias, lo mismo. Igualmente para usted. Hasta luego. Bueno, Hasta chao, luego, chao. profe. Chao. Chao.